El losartán es uno de los fármacos más utilizados para bajar la presión arterial. Se patentó en el año 1986 y en el año 1995 se aprobó su uso médico en Estados Unidos. Se utiliza de forma aislada, pero muchas veces se suma con la hidroclorotiazida, que es un diurético que sirve para potenciar el efecto de bajada de presión arterial. ¿Para qué se utiliza el losartán? En primer lugar, para bajar la presión arterial alta en personas que tienen hipertensión arterial, para disminuir el riesgo de que haya obstrucciones arteriales que den lugar a ataques cardíacos, ataques cerebrales o ictus u obstrucciones en los vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo. En segundo lugar, en casos de insuficiencia cardíaca asociada a hipertensión arterial y también en casos de diabetes mellitus tipo 2 con afectación renal, porque protege el riñón o disminuye la progresión de esta afectación renal, disminuye la pérdida de proteínas por la orina. ¿Cómo funciona el losartán? Forma parte de un grupo de fármacos que se llaman ARA2. Esto significa antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que es una sustancia que una de las funciones que tiene es contraer los vasos sanguíneos. Si no puede actuar bien porque bloqueas los receptores, lo que ocurre es que se relajan estos vasos sanguíneos, se ensanchan y la presión que hay por dentro, la presión a la que va la sangre y a la que circula, disminuye. Y esto hace que el corazón pueda bombear la sangre con mayor facilidad. ¿Cómo se toma el losartán? Se toma una vez al día, con o sin comida, con un vaso de agua, se traga y siempre a la misma hora. Da igual que sea por la mañana, al mediodía o por la noche, pero siempre a la misma hora para que sea una toma regular. A veces se recomienda al principio tomarla por la noche porque algunas personas tienen sensación de mareo o inestabilidad y esto minimiza este efecto secundario. Recuerda que es un tratamiento a largo plazo y seguramente lo deberás tomar durante el resto de tu vida. Es decir, que si tienes algún problema, algún efecto secundario, hay que consultar al médico, pero no lo dejes por tu cuenta. Y en el caso de que te olvides algún comprimido, lo que hay que hacer es que cuando te acuerdes tomarlo lo antes posible, pero si pasan muchas horas, al día siguiente tomar la dosis correspondiente, pero no tomes el doble para neutralizar el que no te lo has tomado el día anterior, porque podría darte problemas. ¿Puedo dejar el losartán si mi presión arterial es normal? No, porque si tú has estado tomando el losartán durante meses y has conseguido normalizar la presión arterial y ahora lo dejas, volverá a aumentar otra vez la presión arterial y volverá a aumentar otra vez el riesgo de que tengas obstrucciones en los vasos sanguíneos, con riesgo de ataques cardíacos o riesgos de ictus. Es decir, que has de seguir con el tratamiento y si quieres hacer algún cambio siempre hay que consultarle al médico. ¿Hay otros fármacos similares al losartán? Sí, hay otros fármacos que forman parte del grupo de los ARA2. El losartán fue el primero, pero hay otros como el valsartán, el candesartán, el irbesartán, olmesartán, telmisartán y hay otros más. Además, hay otros fármacos que tienen efectos antihipertensivos que funcionan de otra manera, como por ejemplo los diuréticos, que por ejemplo la hidroclorotiazida a veces se asocia al losartán o a algunos de los anteriores, pero también tenemos los IECAs, como por ejemplo el enalapril o el ramipril, también tenemos betabloqueantes, como por ejemplo el bisoprolol, y también fármacos como los antagonistas del calcio, que uno de los que son muy usados son el amlodipino, y a veces en según qué situaciones se combinan con el losartán o con los del grupo de los ARA2. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el losartán? Normalmente al cabo de una hora empieza a bajar la presión arterial, pero puede tardar 3 a 6 semanas en hacer el efecto máximo después de estar tomándolo todos los días. Por eso, antes de hacer cambios, de aumentar la dosis o de cambiarlo por otro medicamento o de asociarlo a otro medicamento, hay que esperar unas semanas prudenciales para poder valorar si está haciendo efecto o no. Y después puede ser que cuando tengas una presión arterial alta, una hipertensión, no notes ningún síntoma y al tomar el losartán sigas sin notar nada. Esto no quiere decir que no esté haciendo efecto. Es decir, que no debes dejar de tomarlo y hay que seguir los controles que te ha recomendado el médico. ¿Es seguro a largo plazo el losartán? Se considera que es un medicamento seguro que se puede tomar durante años sin que tenga que causar ningún problema, pero siempre hay que hacer los controles médicos correspondientes y las analíticas, porque si lo tomas quiere decir que tienes una hipertensión arterial o alguno de los problemas que hemos comentado antes, y siempre es necesario hacer los controles correspondientes y también para valorar si puede que tengas algún tipo de efecto secundario. ¿Qué ventaja tiene el losartán respecto al enalapril? Pues el losartán y los fármacos del grupo de los ARA2 tienen la ventaja de que es mucho menos frecuente que causen una tos seca irritativa, que es muy molesta y que se ve con más frecuencia en los fármacos del grupo del enalapril, como el ramipril o el lisinopril, que son los IECA. En realidad el mecanismo de acción es similar,
Los ARA2 como los sartán lo que hacen es bloquear el receptor de la angiotensina 2 y los otros lo que hacen es disminuir la producción de esta angiotensina 2. Y al final el efecto es el mismo de ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Si me van a operar, puedo tomar el losartán hasta el día de la cirugía. Lo que tienes que hacer es comentárselo al anestesista, que en las consultas que hacen te preguntarán por el tipo de medicación que estás tomando. Normalmente lo que hacen es suspender el losartán 24 horas antes para evitar que este efecto de bajada de la presión arterial se potencie con el anestésico y sea mucho mayor. Pero, ya digo, habrá que comentarlo con el anestesista. ¿Puedo tomar el losartán para el fenómeno de Raynaud? Lo que hay que hacer es tomar lo que te recomienda el médico, que normalmente será en primer lugar el nifedipino. A veces ni siquiera hace falta y se pueden utilizar otros métodos. Y en ocasiones, si esto no resultara, se puede utilizar el losartán. Pero esto hay que consultarlo con el médico y es el que ha de tomar la decisión. El Raynaud es un fenómeno en el que hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los dedos de las manos o de los pies y se pueden volver pálidas o incluso azuladas. A veces puede tener unas causas secundarias que son las que provocan este fenómeno y habrá que investigarlo. ¿Puedo tomar el losartán para disminuir el riesgo del Alzheimer? Hay algunos estudios que investigan este efecto, pero no hay suficiente evidencia de que el losartán u otros fármacos antihipertensivos protejan o disminuyan el riesgo del Alzheimer. Lo que sí que podría ser es que disminuyan el riesgo de pequeñas obstrucciones en los vasos sanguíneos del cerebro y en este sentido pueda ser beneficioso. Si tienes algún tipo de preocupación de este tipo, lo que hay que hacer es consultar con el médico. ¿Interfiere en el efecto de los anticonceptivos el losartán? No tiene ninguna interferencia, a no ser que como efecto secundario te cause vómitos o una diarrea intensa, en el caso de los vómitos porque vomites el comprimido. En este caso habrá que consultar qué es lo que tienes que hacer o ver el prospecto en las instrucciones y también hay que tener en cuenta que en la hipertensión a veces algunos anticonceptivos orales no se recomiendan y en este caso lo que habría que hacer es consultar a ver si tienes que buscar otro método. ¿Puedo conducir si tomo losartán? No tiene que haber ningún problema, se puede conducir a no ser que, sobre todo al principio del tratamiento, tengas mareos o sensación de inestabilidad. En este caso habría que evitar conducir vehículos como coches, camiones, bicicletas, motos, porque podrías tener algún problema o algún percance. Lo mismo se aplica si estás manejando maquinaria pesada o peligrosa, porque sería tu responsabilidad. ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con el losartán? Al principio del tratamiento o cuando aumentas de dosis, lo mejor es no tomar alcohol porque has de ver cuál es el efecto que te hace el losartán, porque en algunas situaciones puede ser que se potencien los efectos y empieces a tener más mareo o más inestabilidad y esto puede resultar peligroso. O sea que en estos casos habrá que esperar. Y si normalmente cuando lo tomas ves que aumentan los mareos, habrá que dejar de tomarlo y siempre consultar al médico. ¿He de hacer cambios de estilo de vida si tomo el losartán? Por supuesto, has de hacer cambios de estilo de vida si tienes hipertensión arterial antes de que te den ninguna medicación y también cuando empiezas a tomar medicación, sea el losartán o la que sea, si te hace falta. Lo primero es dejar el tabaco porque el tabaco aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo cardiovascular y de otras enfermedades. Después hay que disminuir el consumo de alcohol porque con el paso del tiempo también aumenta la presión arterial y si lo eliminas por completo mejor. También hacer actividad física u un ejercicio físico regular porque eso mejora la salud cardiovascular y la salud en general. También el llevar una alimentación sana, especialmente controlar el consumo de sal y también el gestionar el estrés, es decir, el aprender a relajarse, el aprender técnicas de relajación, de respiración o incluso en el caso de que fuera necesario, pues hacer psicoterapia. Es decir, el estilo de vida es muy importante, pero ya no solo si tomas el losartán, sino también antes. ¿Hay algún tipo de bebida o alimento que haya que evitar si estás tomando el losartán? En primer lugar, habrá que ir con cuidado con las bebidas alcohólicas porque se puede potenciar el efecto de bajada de la presión arterial y que te dé mareos o inestabilidad. Es decir, que aquí habrá que ser prudentes. En segundo lugar, el losartán y los fármacos ARA2 de esta familia de fármacos pueden tener tendencia a retener un poco más de potasio y se comenta que hay que ir con cuidado con todo aquel tipo de alimento que pudiera aumentar los niveles de potasio en sangre o que sean ricos en potasio. En realidad, si acaso, controlar las sales que se dan para hipertensos porque son bajas en sodio pero más altas en potasio y hay que ir con cuidado en que no estés sobrecargando el potasio que das al cuerpo y que se acumulen los efectos con el losartán.
Y después, en cuanto a los alimentos ricos en potasio, como el plátano, las patatas, el tomate, el aguacate, el kiwi, el melón, la sandía, los frijoles y similares, no tiene que haber ningún problema si tienes hipertensión y tomas el losartán, a no ser que tengas una afectación del riñón, una insuficiencia renal, porque entonces sí que se puede descontrolar el nivel de potasio en la sangre. Entonces aquí habría que consultar al médico y a la enfermera, o por supuesto si tienes problemas del corazón y cuantas más enfermedades tengas y fármacos adicionales estés tomando, porque se pueden potenciar estos efectos de retención del potasio. Pero en general aquí lo que se recomienda es el estilo de vida saludable, la alimentación sana y evitar alimentos ultraprocesados. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener el losartán? En general tiene pocos efectos adversos y los que produce suelen desaparecer al cabo de una semana más o menos. Los más frecuentes, que suelen ocurrir 1 o 2 personas cada 100, son el mareo, puede ser cansancio, en algunas ocasiones dolor de cabeza, que estos son síntomas comunes con otros antihipertensivos. También en algunos casos náuseas, que para esto a veces lo que se recomienda es tomarlos con algo de comida, y en algunos casos puede haber situaciones en las que haya vómitos o incluso diarrea. También algunas personas dicen que al principio tienen como dolores articulares. Después puede haber un aumento del potasio que en algunos casos, si es suficientemente alto, puede dar sensación de debilidad muscular o latidos cardíacos irregulares o fatiga, pero normalmente esto pasará si ya tienes una enfermedad del riñón o del corazón previa o si se combina con otros medicamentos que puedan aumentar el potasio. Después también puede haber reacciones alérgicas que den una erupción cutánea, una hinchazón en los labios, alrededor de los ojos, en la cara, o puede haber incluso alguna situación grave de reacción alérgica, pero esto es muy raro. ¿Puede causar adicción el losartán? No tiene ningún sentido y no tiene nada que ver el mecanismo de acción de las sustancias que pueden causar adicción con el mecanismo de acción del losartán. O sea que no. ¿Puede causar cáncer? No, ni el losartán ni ninguno de los otros fármacos relacionados. Estos son noticias que a veces salen, pero que se refieren a que hay algunos lotes que se descubren que tienen unas cantidades de nitrosaminas que son potencialmente cancerígenas y las tienen en una mayor cantidad de lo normal. Y entonces lo que se hace es retirar estos lotes de medicamento. Lo que hay que hacer es siempre utilizar fármacos que vengan de laboratorios confiables. Contraindicaciones del losartán, es decir, personas que no pueden tomarlo. En primer lugar, si tienes alergia al losartán o a alguno de los componentes que lleva el comprimido. Segundo lugar, durante el embarazo en el segundo y tercer trimestre, porque puede dañar al feto. Es decir, si estás tomándolo, has de avisar para dejar de tomarlo o cambiarlo. En tercer lugar, en estenosis de las arterias renales, es decir, las arterias renales son los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia los riñones. Si ambos, el que va al riñón derecho y al izquierdo, están estrechados, si tomas losartán se puede deteriorar la función renal. Es decir, que en estos casos no se puede tomar. Y en el caso de que tengas un riñón, pues si está estenosada la arteria que va hacia el riñón correspondiente, al que tienes y te está funcionando. Después, si tienes hiperpotasemia, es decir, si tienes el potasio alto en la sangre por algún tipo de enfermedad, pues en este caso hay que ir con cuidado con el losartán o con los ARA2 en general y este tipo de fármacos, porque podrían contribuir a que aumente más el potasio y esto te haga daño. Y después en situaciones de insuficiencia hepática severa, es decir, cuando el hígado funciona muy por debajo de lo normal. Si es una afectación leve se puede tomar, pero en casos ya severos pues habría que cambiarlo en la mayor parte de los casos. Y después no se recomienda en niños menores de 6 años. ¿Qué interacciones puede tener con otros medicamentos el losartán? En primer lugar, con los AINE, que son los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Porque por una parte puede aumentar el potasio, pero también hacen que disminuya la eficacia del antihipertensivo, porque estos fármacos aumentan la presión arterial y además se puede afectar con mayor rapidez la función renal. También hay que ir con cuidado con los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, el amiloride o el triamtireno, porque al combinarlos con el losartán podría aumentar también el potasio. También hay que ir con cuidado con los suplementos de potasio. Claro, si tomas suplementos de potasio y el losartán o un ARA2 parecido, podría aumentar el nivel de potasio a niveles preocupantes. También hay que ir con cuidado con el litio,
porque en este caso puede aumentar los niveles de litio en la sangre, que es un medicamento que se da para el trastorno bipolar, y podría hacer que fuera tóxico. Después también hay que ir con cuidado con los IECA, como el enalapril, el lisinopril o el ramipril, porque tienen un mecanismo de acción parecido, aunque sea diferente, y se pueden potenciar los efectos y aumentar los niveles de potasio y además bajar mucho la presión arterial. Aquí habría que ir con cuidado y normalmente no se recomienda combinarlos. Y después hay que ir con cuidado con la combinación con otros diuréticos, aunque muchas veces se combinan con la hidroclorotiazida, pero hay que ir con cuidado con la potenciación de los efectos y también con la combinación con otros antihipertensivos. Pero esto entra dentro de lo normal. Y después hay que ir con cuidado con la combinación con el alcohol, que ya lo he comentado antes, que no es un medicamento, pero hay que tener en cuenta que puede bajar más la presión arterial y dar más mareos y dar problemas. Es decir, las interacciones con los medicamentos a veces pueden dar problemas porque disminuye el efecto, porque aumente el efecto o porque haya más efectos secundarios. Las hierbas medicinales pueden interaccionar con el losartán. Esto es menos conocido porque está menos estudiado, pero podría haber algunas interacciones. Como por ejemplo la hierba de San Juan, que se utiliza para la depresión, a veces podría disminuir la eficacia del medicamento, del losartán. La regaliz también podría disminuir la eficacia porque, sobre todo si son extractos concentrados o regaliz negra, puede aumentar la presión arterial y disminuir la eficacia del losartán. También el ajo, si se consume en grandes cantidades, podría potenciar en este caso el efecto del losartán y bajar más la presión arterial. Y hierbas como por ejemplo el ginkgo biloba, hay evidencias mixtas que podría también afectar a la presión arterial y esto podría alterar el control de esta cuando estás tomando el losartán. Aquí lo que habría que hacer es, con lo que se sabe de otros medicamentos o de hierbas medicinales, el procurar no mezclarlos o si no se tiene del todo claro, ir haciendo más controles para evitar que haya problemas. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.